Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la clase número 10 de Pedagogía y hoy vamos a trabajar con las teorías de la reproducción. Bueno, recordemos que venimos trabajando tanto en la clase anterior como en el encuentro Meet que tuvimos previo como actividad de inicio de esta clase, estuvimos trabajando dentro de concepciones educativas las teorías eficientistas de la educación, ¿sí? La pedagogía por objetivos, y estuvimos resumiendo y realizando distintos análisis, identificando las características principales, y también estuvimos planteándonos preguntas, cerramos el Meet con algunas preguntas que tenían que ver con quiénes son los que deciden los objetivos a los que tienen que llegar los y las estudiantes desde dicha concepción, qué objetivos son los que se prefiguran, qué sucede con los niños y las niñas que no llegan, ¿sí? Cómo abordar y cómo se concibe el fracaso escolar desde esta perspectiva, ¿no? Algo de todo eso lo vamos a traer en esta clase, mucho de todo eso en realidad, lo vamos a traer en esta clase con las teorías de la reproducción. Yo les voy a presentar pantalla para que veamos dentro de materiales de apoyo la presentación, el video, desde el cual vamos a articular el contenido de esta clase, ¿sí? Van a ver que está hecho en otro software que parece como una animación, Powtoon, y yo lo voy a ir pausando al video para poder ir hablando sobre él, pero ustedes lo pueden ver y lo pueden pausar en donde quieran. Bien. Como decíamos, las teorías de la reproducción van a ser el tema del día y surgen en la década del 70, ¿sí? Las teorías de la reproducción van a surgir desde el ámbito de la sociología de la educación, ¿sí? Y entonces lo que van a denunciar distintos autores, entre los cuales nosotros tenemos para trabajar a Bourdieu y Passerón y también a Baudelot y Stablet, van a denunciar, digamos, lo que sería la educación como la legitimadora de la estructura social capitalista, ¿sí? Entonces, estas teorías surgen en la década del 70 y van a pensar la escuela desde ese lugar, desde la intencionalidad, ¿no?, de la institución escolar en legitimar un cierto capital cultural, una cierta cultura hegemónica, desde la cual van a reproducirla, van a inculcarla, van a reproducirla y van a derivar en la reproducción de la estructura social capitalista, ¿sí? Entonces, el primer texto con el que vamos a trabajar es el texto de Bourdieu y Passerón. La reproducción tiene una selección, tienen las rutas conceptuales de ambos textos que se utilizan de la misma manera que la guía de lectura para poder guiarlos en el abordaje de estos textos que son un poquito más complejos, ¿no? En el vocabulario que usan, en las nociones que van introduciendo. Entonces es importante que tengan las rutas conceptuales cerca y puedan ir viendo e irse guiando por las categorías más importantes, ¿sí? Van a ver que son bastante sencillas y están hechas en un Genially, en dos Genialys distintos, bastante atractivas también para poder entenderlas y para poder abordar los textos. Bien, los autores, Bourdieu y Passerón, van a hablar de la escuela, de la acción pedagógica de los y las docentes. Y cuando hablamos de acción pedagógica, está implicando el trabajo pedagógico, ¿sí?
y lo van a caracterizar como un trabajo de inculcación de un hábitus, ¿sí? Que tiene una duración, que lo que busca es producir un hábitus, ¿sí? Interiorizando los principios, los valores, las formas de pensar y actuar culturales de una cierta cultura definida, ¿sí? Previamente, que no es cualquier cultura ni que considera muchas culturas, ¿sí? Hay una única cultura legitimada y válida que debe perpetuarse, ¿sí? Entonces la acción pedagógica va a buscar eso. La educación, de esta manera, es considerada como una reproductora de la arbitrariedad cultural. ¿Por qué? Porque es arbitrario, ¿no? Hay una arbitrariedad que decide qué cultura es válida, legitima una cultura y deslegitima otra y otras, ¿no? Entonces, por eso, de esa manera decisoria, arbitraria, se decide qué cultura va a ser válida para producir, para reproducir en las escuelas, ¿no? Y cuáles no lo serán y deben ser eliminadas y reemplazadas, ¿sí? El concepto de hábitus que van a sumar los autores tiene que ver con las disposiciones, ¿sí? El hábitus, ellos lo definen de manera tal como distintas formas de ver el mundo, de pensar, de sentir, ¿sí? Son distintos esquemas que se van incorporando, que nos van enseñando, que vamos viviendo, que condicionan nuestras maneras de pensar y de sentir y de percibir y de accionar en la realidad, ¿sí? Entonces, ese hábitus que se va a inculcar y a reproducir en las escuelas tiene características, no es duradero, es durable porque no tiene fecha de vencimiento, ¿no? Se incorpora y uno comienza a actuar, ¿sí? De esta manera, de acuerdo con estas disposiciones de percibir el mundo y se prolonga en el tiempo, ¿sí? Entonces, es duradero, es exhaustivo porque se extiende hacia los distintos campos de percepción de la realidad y es transferible porque se extiende al resto de la sociedad, ¿no? Las formas de ver, de percibir, yo las enseño y las voy reproduciendo al resto de la sociedad. Por eso es transferible. Dicho esto, retoma también la categoría, ¿no? De arbitrariedad cultural y de doble arbitrariedad cultural. ¿Por qué? Porque yo voy a validar una cultura que va a ser la que voy a enseñar, ¿no? La que voy a producir y reproducir, la que selecciono como válida, pero a la vez que legitimo una, deslegitimo otras. Por eso es una doble arbitrariedad cultural. Determinada cultura vale, ¿no? Algunas formas culturales son válidas, pero otras las voy a deslegitimar. Tendrán que transformarse o fracasarán, ¿sí? En el peor de los casos. O en el, bueno, vamos a ir hablando un poquito de esto, ¿no? ¿Qué pasa con el fracaso escolar en este sentido? ¿Está previsto? ¿No está previsto? ¿Es un error del sistema o el sistema fue hecho para eso, para una diferenciación fuerte desde su interior y una reproducción de las desigualdades en este sentido, que es lo que van a denunciar las teorías de la reproducción? ¿Por qué? Porque el objetivo de la escuela en este sentido tiene que ver con la mantención del orden y la reproducción eh, de las fuerzas del momento, ¿no? Entonces, a través de la legitimación de la cultura dominante y la interiorización de la misma, voy a deslegitimar las diferentes, voy a reproducir la estructura social previa, ¿sí? A la de los sujetos y las relaciones de fuerza
de la sociedad capitalista, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los niños y las niñas de los sectores más desfavorecidos van a pasar por la escuela y van a volver. O sea, su destino no va a cambiar por medio de la educación, sino que se va a reforzar, porque la educación tendría como función mantener esa diferencia social necesaria para el capitalismo y producida por el capitalismo también, ¿no? Entonces, de esta manera, y siguiendo esta línea, vamos a retomar a modelo 10 tablet, que van a ir apareciendo, y a través también de la crítica de la escuela como reproductora, van a aportar y van a reflexionar sobre la escuela en tanto imagen de una unidad, de un todo continuo, ¿no? A ver, antes de que se me vaya lo voy a frenar. Ahí estamos. Entonces, los autores van a decir que la educación se presenta como un todo continuo, progresivo, gradual, ¿sí? Como una formación completa a través de sus distintas etapas y estadios, pero no todos llegan a cumplirlas, ¿sí? No todos recorren la pirámide escolar completa, ¿no? El nivel primario, el nivel secundario, el nivel superior, ¿sí? No existe un recorrido único como se plantea, ¿no? Desde la ilusión de la escuela única que plantea igualdad de oportunidades a todos y a todas, ¿no? Entonces, la escuela, desde ese sentido, va a seguir la ideología burguesa, ¿sí? Es solamente una ilusión que la escuela unifica, porque la escuela divide. ¿Sí? Porque la escuela sigue la ideología burguesa, porque el objetivo de la escuela para los autores tiene que ver con la división de la sociedad en dos clases antagónicas, y no solo son dos clases opuestas y antagónicas, digamos, sino que suponen la dominación de una sobre otra, de la burguesía sobre el proletariado. Entonces, lo que van a aportar ellos es: sí, es verdad, reproduce la estructura social capitalista, pero no es un error del sistema, sino que el sistema está hecho para eso, porque reproduce la ideología burguesa, porque las redes de escolarización van favoreciendo a esta división social, ¿sí? Hablan de la falta de concordancia entre los niveles educativos, ¿no? La falta de articulación, y identifican a la escuela primaria como una escuela que sí va a ser reservada para el proletariado, pero distinta a la escuela secundaria y superior, que va a estar reservada para la burguesía, ¿sí? Entonces, la prolongación de la escolaridad no va a modificar el destino de los sujetos, porque prolonga la escolaridad, digamos, corta, dicen los autores, por ejemplo, sumarle años a la primaria. Bueno, esto tenemos que verlo en nuestro contexto actual, ¿no? Y con la obligatoriedad de la escuela secundaria, ¿qué pasa? Cuando nos enfrentamos, cuando los jóvenes, las jóvenes se enfrentan al mundo laboral, se dan cuenta de que cada vez requieren más nivel educativo, que ya no les alcanza con tener la primaria y la secundaria, sino que el sistema les pide más. ¿Por qué? Porque se va adaptando hacia esa diferenciación también, ¿sí? Cada vez el horizonte se los pone más lejos, asegurándose que lleguen a los sectores más acomodados, a las mejores condiciones, los sectores de poder legitimados, ¿no? Entonces, siempre son los mismos. Por eso hablan de lo que sería la reproducción de la sociedad capitalista y de las relaciones sociales capitalistas, ¿no? Entonces,
El argumento de los autores es que la escuela primaria divide, ¿sí? Divide favoreciendo y perpetuando las desigualdades, ¿sí? Contribuyendo a la formación de la fuerza laboral, ¿sí? En la escuela primaria también, qué es lo que se enseña, la sumisión, la obediencia, la espera, contribuye a la inculcación de la ideología burguesa, porque ese capital cultural, esa cultura validada, no es menos que la cultura burguesa, digamos. Y entonces, de esta manera, lo que se termina haciendo es reproduciendo la estructura social y es muy difícil salir de eso, ¿no? Entonces, van a hablar de redes de escolarización, ¿sí? Redes herméticas para los autores, distintos recorridos dentro de la escuela, ¿no? Donde muchos fracasan, este estudio lo hacen en Francia, ¿no? Y dejan después de la primaria, ¿no? Y es como que esa división está prevista y debe ser así, ¿no? Para reproducir esa desigualdad. Los que fracasan dejan, ¿sí? No llegan a completar la primaria, no pasan a los niveles superiores. Y pensemos también desde el hecho de las redes de escolarización en nuestro contexto actual también, ¿no? Es lo mismo cursar una primaria o un secundario en un lugar urbano que en un lugar lejos, ¿sí? Lejos de lo urbano, con otras condiciones, con otra infraestructura, con otros recursos, no solo sociales, que apoyan a la escuela, que tienen que ver con la justicia social, con la distribución de las riquezas, con la brecha, eh, con la brecha salarial, con todo lo que con todo lo social, el basamento social que va a apoyar, sino también las escuelas en sí mismas, ¿no? Es lo mismo ir a estudiar a un lugar en donde no puedo pensar del frío, del calor excesivo, en donde me faltan los recursos. Es lo mismo afrontar una situación de pandemia con conexión a internet, sin conexión, con distintos recursos, infraestructura, ¿no? Entonces pensemos también y traigamos a la actualidad esto, ¿no? Las redes de escolarización, esto mismo de la ampliación de los niveles obligatorios, qué pasa con el mercado laboral en este sentido, ¿no? Son cosas para que podamos pensar y seguir pensando en nuestro contexto, ¿no? Bien, ustedes, a partir de lo trabajado con los autores que estuvimos viendo, tienen una actividad, ¿sí? Que la van a encontrar, ahora se las voy a compartir, la van a encontrar al final de la clase y la actividad del día de cierre tiene que ver con imágenes para reflexionar sobre la educación actual e ir integrando un poquito esto que estuvimos hablando. Tenemos algunas imágenes que van a ir viendo, léanlas y tenemos finalmente un Padlet en el cual ustedes van a ingresar, pero lo vamos a usar de una manera diferente, no como lo hemos usado hasta ahora, sino que lo vamos a usar sumándole audios, ¿sí? Lo que vamos a hacer es audios a modo podcast, en donde ustedes puedan pensar y articular una reflexión. Las imágenes son como puntapié de la reflexión. No es que ustedes tienen que narrar una imagen ni interpretar una de esas imágenes con la teoría, sino que ustedes a partir de eso, pensando, van a reflexionar sobre algunos aspectos de la actualidad, de la educación actual, integrando algunas de las categorías teóricas que estuvimos viendo, ¿sí? Entonces, para hacerlo, el máximo del audio, 3 o 4 minutos, ¿sí? Pueden hacerlo a modo explicativo o del modo que quieran, fíjense, piensen desde lo creativo, pero va a ser en formato audio. Entonces, vamos a poner, van a pulsar el más y van a pulsar
Aquí, en los 3 puntitos, van a poner grabar sonido y ahí pueden hablar, pulsan los permisos para poder iniciar micrófono y demás, ¿no? Y ahí van a poder grabar el audio, ¿sí? A mí todavía no me abre porque, bueno, ustedes piensen que yo estoy también utilizando el micrófono para grabar esta clase, entonces por ahí por eso no se puede abrir, pero la idea es la siguiente, o si no, lo pueden grabar ustedes y después lo suman también, pero la forma más práctica es ir a los 3 puntitos, poner grabadora de sonido, grabarlo y publicarlo, ¿sí? Entonces, los dejo con ese trabajo y cualquier duda, pregunta, ya saben, tenemos los foros entre pares y los foros conmigo para cualquier consulta que necesiten hacer, ¿sí? Nosotros nos estamos viendo, a ver, dejo de compartir así me pueden ver un poquito más grande para saludarlos. Nos estamos viendo entonces la próxima clase y la próxima clase vamos a trabajar digamos, mirando a la escuela y pensando a ver qué hacemos, ¿no? Con todo esto. Denunciamos el papel reproductor de las desigualdades sociales de la escuela. ¿Y podemos ver a la escuela desde otro lado? ¿Podemos verla como eje de transformación? Bueno, un poquito de eso vamos a estar viendo la clase que viene. Los dejo, les mando muchos saludos y muchas gracias. Chau, chau.